Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Asael y Tere en este segmento maravilloso que cada semana nos traen con esas charlas, con esas enseñanzas que realmente no lo alcanzamos a entender, pero que el Padre pone a esas personas idóneas para que podamos hacer y ejecutar todo de acuerdo al propósito. Así que bueno, Asael, Tere, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien. Hola, buenos días a todos. Bueno, podemos iniciar entonces con el segmento. Sí. Hola, buenos días a todos. Un saludo desde aquí, desde su casa, la Ciudad de México, a Colombia y a diferentes países. Hoy es un día hermoso y maravilloso que Dios nos da con esperanza. Estamos trabajando a su favor para que ustedes tengan la victoria grandemente. Siempre le damos gracias a Dios porque nos enseña cada día y este es un nuevo día. Vamos a orar antes para empezar. Papá y Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en este día hermoso, en esta mañana, Señor. Con gozo y alegría, Señor, podemos ver la luz del sol y estamos emocionados, Señor, por lo que tú tienes para con nosotros, porque siempre con paciencia nos enseñas y nosotros queremos aprender de ti. Gracias, Señor, porque día y noche estás con nosotros. Permite, Espíritu Santo, obra en cada corazón y en cada vida, Señor. Bendícelos y que podamos compartir y escuchar tu palabra hoy. Fortalécenos, Señor, para que no sean mis manos, sino tu voz la que hable, Señor. Gracias por la vida que nos das y que podemos compartir en tu nombre, Jesucristo. Gracias por tus consejos que son mejores que la miel. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿recuerdan lo que vimos la semana pasada? Bueno, les voy a dar un recordatorio. Antes Adán y Eva estaban unidos y nosotros también. Somos trino. Tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. El espíritu era el que dominaba al cuerpo y al alma, porque el cuerpo fue formado del polvo, Dios lo formó del polvo. Él sopló aliento de vida y entonces puso en él el espíritu, puso parte de él en nosotros. Y así hasta hoy somos trinos. Tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. Pero Adán y Eva no obedecieron y ahí se rompió. Hubo una separación. Pero Dios siempre con su gran amor tuvo un plan perfecto para nosotros. Su plan que fue hecho y que no los dejó solos. Adán y Eva no obedecieron. Entró el pecado. Y el pecado, Dios ya tenía un plan perfecto. Dios ya les había enseñado. Recuerden esto y vean en Génesis 3, 17 al 19. Entonces el Señor le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita, ya entró el pecado y entonces todo tuvo una maldición. Maldita será la tierra por tu causa, con tu trabajo y dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿El pecado qué significa?
El pecado, muchas personas piensan que hay pecados de colores, que es algo pequeño, pero el pecado trae un gran daño a la humanidad. Y eso se transmitió de generación en generación, porque la privaron tanto de la santidad y de la justicia de Dios. Por eso el Señor los expulsó del jardín del Edén y los puso aparte. Dice en Génesis 3:23, su condición física cambió como resultado de haber comido del fruto prohibido. Dios ya de antemano se los había advertido y se volvieron seres mortales. Espiritualmente, pues habían muerto. Es decir, se perdió la conexión y el vínculo perfecto que tenían con Dios. Se perdió esa conexión. Miren, les voy a mostrar otra vez. Somos trino. El espíritu que era el que dominaba ya no domina más ahora por el pecado. Hubo una desconexión. Ya no podían estar en su presencia. Fueron separados porque el pecado lleva a la muerte. Fíjense lo que dice en Romanos 6:23. Porque la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado trae consigo la muerte y trae consecuencias grandes. El pecado no es solamente el asesinato, el incesto, el robo, la violencia, el aborto, el suicidio, la mentira, el egoísmo, los celos, las malas palabras, los chismes, muchas cosas. Ahora, ustedes conocen la historia de Caín y Abel y es tremenda. En Génesis 4, del 1 al 5, podemos leer lo que nos dice la palabra. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, ella dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído.
Caín se enojó. ¿De dónde venía ese enojo? ¿Dios le enseñó eso o papá le enseñó eso? Él empezó a enojarse. Ahora, ¿por qué Caín mató a Abel, su hermano? Su hermano Abel había presentado sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares, y al verlos Dios prefirió la ofrenda de Abel, las primicias y la grasa de sus ovejas. Y Caín dio los dones del fruto del campo. Caín enloqueció de celos y mató a su hermano. Como saben, Caín y Abel aprendieron de sus padres, ¿no? A presentar esos sacrificios a Dios. Pero yo pienso que Adán, al enseñarles esas cosas, Caín lo único que hizo no fue esforzarse. Cuando Adán y Eva cometieron desobediencia y pecado y se escondieron y se cubrieron con hojas porque sintieron vergüenza, Dios, ¿qué les dijo? ¿Quién te enseñó eso? Dios, al ver eso, les mostró, mató un cordero, quitó la piel y los vistió. Ellos aprendieron de ahí, de Dios. Ahora Adán y Eva enseñaron a sus hijos también a ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Pero Abel entendió y obedeció. Pero Caín no obedeció, tal vez. Él ofreció lo que él consideró. No escuchó. Por eso, cuando los dos presentaron sus respectivas ofrendas, quiere decir que Caín no escuchó la voz de sus padres o la voz de Dios. Él ofreció lo que él pensó. En cambio, Abel ofreció lo mejor para Dios. No escuchó la voz de sus padres, no hizo caso. Pensó que a lo mejor no tendría consecuencias. ¿Por qué Caín no escuchó la voz de sus padres o la voz de Dios? Porque también nosotros podemos aprender de esa historia, de los dos. Ustedes pueden aprender y ustedes pueden decidir a escuchar la voz de Dios, en obedecerla o no obedecerla. Él nos pone estos ejemplos que pasaron para que escuchemos, para que oigamos. Muchas veces nuestros pastores nos enseñan su palabra. Dios mismo en su palabra nos enseña. Pero está en cada quien obedecerla o no. Caín no obedeció, no fue fiel, no hizo caso. Y entonces podemos aprender que trae problemas e infelicidad. Pero podemos obedecer a Dios y estaremos contentos mientras vivamos en esta tierra.
Si no obedece su palabra, habrá frustración, enojo, rencor, celos, envidia, y eso es peligroso. Mejor obedezcamos su palabra para que traiga gozo, alegría a nuestra vida. Solo obedeciéndola es tan sencillo. Dice en Génesis 4:6, Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Le preguntó. Dios lo vio y le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Dios le dijo, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Puedes hacer lo correcto o puedes rechazarlo. Ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por querer controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿De quién? ¿Amo de quién? De no permitir que el pecado entre y nos controle. Yo también me enojo. A veces pierdo el control. Por ejemplo, cuando voy manejando y cuando se me pasa un carro, yo exploto. Y luego quiero a veces vengarme y me enojo y a veces eso es perder el control. Pero Dios me enseña y debo de aprender a ser controlado de mis emociones, no dar entrada al pecado, ser fiel a él, porque el pecado está acechando, está a la puerta, como dice su palabra. No soy perfecto, Dios me enseña, voy caminando con él, pero es mejor no permitir que el pecado entre a nuestra puerta, entre a nuestra vida. Hay que obedecer, porque Él nos dice que el pecado puede robar, matar y destruir. No demos entrada, porque puede traer violencia, puede traer consecuencias graves. Por ejemplo, el suicidio, cuando hay mucha tristeza, mucha depresión. No permitir que eso entre a nuestra mente o a nuestro corazón, el egoísmo, los celos, porque Caín permitió que entraran los celos, que lo dominaran y matara a su hermano, o hablar malas palabras, a veces a nuestros seres más queridos. Por eso nosotros necesitamos aprender de su palabra. Como nos dice en Génesis 4, dice, las consecuencias del pecado se hacen evidentes. La envidia, la arrogancia, la rebelión, el asesinato, el castigo, la separación de la familia y sobre todo la separación con Dios. Caín asesina celosamente a su hermano Abel y lo pierde todo.
y Adán y Eva los pierden a los dos. ¿Cómo reacciona Dios ante el pecado de Caín? Luego continúa con la presentación de las ofrendas de cada uno, con la cual Dios reacciona de acuerdo con la ofrenda que cada uno presenta. Caín se enoja de manera y decae su rostro. Lo demuestra en su reacción. Esto también va para con nosotros. Que no perdamos el control, que no demos pie a abrir puertas. Dios es muy bueno. Él nos envió a Jesucristo. Su palabra dice que Jesús sanó, perdonó. Él pudo ver y también se conmovió. Por eso Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Sí, somos pecadores, tenemos fallas y errores, pero en primera de Juan 1:9, Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Wow, gracias, de veras, muchas gracias, porque Él nos perdona. Por favor, que no se les olvide esto. Si nosotros realmente nos arrepentimos, confesamos, Él nos perdona. Él limpia nuestro corazón. En Gálatas 5:22 y 23, nos habla de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, humildad, fe, mansedumbre y dominio propio también. El amor está conectado con el dominio propio. Si no hay amor, no puede haber tampoco dominio propio. Dios nos ayuda. Él quiere que todos se salven, que nadie se pierda, que lleguen al arrepentimiento. Aprendamos a amar, porque Él nos dijo que amemos también a nuestros enemigos. Debemos mostrar el amor que Él nos da. Nosotros sabemos que si nos arrepentimos y confesamos y reconocemos a Jesús como Señor y lo obedecemos, Dios nos perdona. Pero hay un pecado en el que habla la Biblia que es imperdonable y el cual nos advierte Jesús en 3 de los evangelios, en Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 2. Dice, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Es grave e imperdonable, simplemente porque ellos jamás vendrán al Señor en búsqueda del perdón. Ellos nunca se arrepentirán y sin arrepentimiento no hay perdón.
Cuando mi papá llama y no perdonamos, no hay perdón. Por ejemplo, mi papá es oyente, mi papá me cuidó, me tiene mucho cariño, ¿sí? Me daba de chiquito muchos juguetes, me llevaba a muchos viajes, todo mucho, pero solamente faltó la comunicación. No había comunicación, pero gracias a Dios que llegó Jesús a mi vida. Y entonces pude pedirle perdón a mi papá por esa falta de comunicación. Ahora yo lo honro y lo respeto, aunque luego no me entienda, pero gracias a Dios que tengo a mi esposa que me interpreta. Tratamos de ser una comunicación de familia. Trato de decirle algunas palabras, pero gracias a Dios que me encontró y le pude pedir perdón. Dice en Hebreos 10, 26 y 27, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. La gran oportunidad es que Dios nos ama. Por favor, no endurezcamos el corazón, como lo dice el Espíritu Santo en Hebreos 3:7. Si escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Es tan sencillo el arrepentimiento. Este te lava, te limpia, te cubre, se lleva todos los pecados. Hay que reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Dios. Reconocer que somos pecadores. No juzgar a las personas. No, 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 no. Esto es personal. Es entre Dios y yo. Él y yo. Él y tú. Platica con Él. Dile si hay algo que te enoja, que te encela, que te da envidia. Dile. Dios te puede consolar. Arrepiéntete. No te desquites con los que están a tu alrededor. Pídele perdón a Dios. Ora por las personas. A veces se sienten enojadas porque falta de trabajo, porque no hay dinero, porque están preocupadas, porque otros tienen mejores cosas. Pero sé tú y Dios. Hazlo de manera personal. Vamos a orar. Papá amoroso, te damos muchas gracias. Gracias, Jesús, por este aprendizaje que nos das. Porque una vez perdimos el vínculo, pero tú, Jesús, lo has traído a nosotros otra vez. Queremos escuchar tu voz, que no endurezcamos nuestro corazón. Y si lo hacemos, que vayamos contigo y en privado lo platiquemos para que tú nos enseñes, porque tú tienes un plan perfecto y maravilloso para cada una de nuestras vidas. Señor, tú tienes un plan perfecto y un propósito, y te damos gracias, Padre Jesús. Gracias porque podemos descubrir que es importante arrepentirnos y pedir tu perdón. Tú traes paz y gozo a nuestros corazones. Si hay necesidad de pedir perdón a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, que lo hagamos, Señor. Gracias, Señor, por tu amada palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos en este día a salir con gozo y alegría,
Y a donde quiera que vayamos, que seamos amables y mostremos tu amor y tu paciencia. Sabemos que el mundo es caótico, pero necesitamos mostrar tu amor. Gracias por tu palabra que hoy nos enseñas. Llénanos de ti en el nombre de Jesús y también llénanos y danos ese control propio. En el nombre de Jesús, amén.